Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto saludarles, amados hermanos, y les invito a que inclinen sus rostros junto conmigo para orar y poner delante de la presencia del Señor este servicio, este culto que vamos a rendir juntos a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amado y precioso Padre Celestial, venimos, amado Señor, a tu presencia, a través de la oración, Señor, invocando el nombre todo suficiente del Señor Jesucristo. Padre, para que usted reciba las alabanzas de tus hijos, para que usted reciba, Señor, nuestros amenes,
para que usted reciba, Señor, de nuestro corazón la adoración, la exaltación, porque tú nos escogiste y nos buscaste, Señor, por medio, amado Padre, de tu palabra, y nos levantaste, Señor, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Te agradecemos, Señor, en esta ocasión, en esta hora, por la expectativa que tenemos en nuestros corazones de poder recibir tu voz, tu bendición. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más los saludo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto realizar esta transmisión, creyendo firmemente que detrás de estas cámaras hay hogares, hay familias, hay creyentes que están con hambre y sed de justicia. Para ustedes, la bienaventuranza que el Señor nos dejó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esta es una de las características de la novia de Cristo, del creyente genuino, y es que Él quiere más y más y más del Señor. Hay un Cristo, hay una simiente real y verdadera, hay algo profundo, sincero en su alma que se alimenta día a día del alimento espiritual en su debido tiempo. Así que nos reunimos para deleitarnos en el Señor, para adorarle y para así poder recibir su gloriosa y bendita palabra. Para ustedes, Shalom, una muy buena noche y un buen tiempo de adoración y de servicio al Señor. Que el gran Espíritu Santo se encuentre con cada uno de nosotros. Que tengamos una experiencia viva y fresca de la presencia del Señor en nuestras vidas. Que nos acerque más a Él, que nos acerque más a su reino. Que nos ayude para entrar cada uno de nosotros más y más en acción, porque eso es lo que Dios requiere para cada creyente, y es que tengamos reverencia, que tengamos respeto y que tengamos humildad y que entremos en acción, la acción de la gloriosa y eterna palabra del Señor. Vamos a glorificar el santo nombre del Señor cantando este hermoso himno: Yo le amo porque Él a mí me amó. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Una vez más, yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Gloria a Dios, gloria a su bendito nombre. Cantemos: pronto vendrá el Señor, su novia a levantar. Pronto vendrá el Señor, su novia a levantar, gloriosa. La iglesia que Él compró a precio de sangre,
preciosa. Los ángeles vendrán, allí yo subiré a su reino. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su novia levantar gloriosa. Su iglesia que él compró a precio de sangre preciosa. Allí yo subiré a disfrutar su reino. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Aleluya. Anhelamos ese día cuando sea pasada lista. A mi nombre, yo feliz responderé. Cantemos el himno Solo creed, todo es posible, para darle lugar a la lectura de la gloriosa palabra del Señor. Bienvenidos todos, amados hermanos. Solo creed, solo creed, todo es posible. Solo creed, solo creed, solo creed, todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Lo creemos. Él está aquí. Él lo prometió. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de vosotros. Entonces, la siempre presente presencia del Señor Jesucristo, que nunca falla, ha venido para vindicar su mensaje. Y donde 2 o 3 nos congreguemos alrededor del mensaje de la hora, en las condiciones correctas, en su nombre, entonces Él promete estar aquí. Y queremos exaltar su bendito y glorioso nombre en las alabanzas, en la expresión de su palabra, en la predicación o enseñanza de ella. Queremos exaltarle,
Queremos darle a Él su honor, su gloria, su honra, porque la novia de Cristo ama adorar al Señor, ama decir un amén con todo su corazón a su palabra. Amamos respaldar su causa, amamos ganar un alma para Él, porque es realmente y sinceramente lo que tiene sentido sobre esta tierra. Todo lo demás pasará, pero su palabra nunca podrá pasar. Amados hermanos, voy a invitarles a leer la palabra de Dios conmigo. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de las tres venidas del Señor. Las tres venidas del Señor. Vamos a tomar la escritura, vamos a tomar lo que el mensaje nos dice referente a las tres venidas del Señor y esperamos en la inspiración y la revelación del Espíritu Santo. Mi oración, que sean cada uno de ustedes bendecidos. Yo creo que mi hogar es bendecido. También creo que sus hogares son bendecidos. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Antes de hacerlo, oremos una vez más al Señor. Amoroso Padre Celestial, el Dios de la Biblia, el Dios de toda gracia. Antes de leer las Escrituras, oramos, amado Señor, que bendigas y nos reveles el contenido, el contexto de ella. Y sean benditos tus hijos por tu causa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En el libro del Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 4, nos dice el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 4. Espero que tengan la Biblia en sus manos para leer y así le damos honor y exaltación al Dios de la palabra. Desearíamos colocarnos de pie, pero como ustedes saben, en esta oportunidad tenemos el enfoque de la cámara para estar sentados. Entonces, con el permiso del Espíritu Santo, vamos a leer de las Escrituras sentados y que sea de bendición. Es mi oración. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muy bien, la Escritura nos habla de que vendrían burladores que dirían las siguientes palabras: ¿dónde está el día de su advenimiento? Porque desde los días de nuestros padres, desde nuestros antepasados, las cosas siguen igual. Y predican de la venida del Señor y hablan de la venida del Señor. Pasó el año 2000, estamos en el 2020 y nada ha pasado. Todo lo que sucede, terremotos, todos los temblores, todas estas pandemias y las guerras, son cosas naturales y nada que ver con la venida del Señor. Esos son burladores, dijo el Señor Dios Todopoderoso por medio de su apóstol Pedro. Así que fue profetizado para las venidas del Señor, específicamente para la segunda venida del Señor, que vendrían burladores, incrédulos, impíos, que se burlarían de la venida del Señor, así como se burlaron del mensaje del profeta Noé,
cuando Él les estaba advirtiendo en misericordia que se arrepintiesen de sus pecados, porque vendría un gran diluvio. Era el tiempo del juicio del Señor. Era el tiempo de la gran tribulación para aquella edad, pero ellos se burlaron. Así que para este día, para la venida del Señor, también fue profetizado que vendrían burladores. Pero no así con la novia de Cristo, porque la novia de Cristo cree que el Señor Jesucristo, como cumplió su promesa en su primera venida, también Él cumplirá su promesa en su segunda venida. Un segundo texto de la palabra del Señor, un texto conocido, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Los versículos 15 hasta el 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Un segundo texto para la enseñanza de esta noche. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Así que los que se burlan de la venida del Señor, amén, ellos son un grupo diferente a este grupo. El grupo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es la novia del Cordero. Los que subiremos, por fe lo digo, los que subiremos en el rapto para encontrarnos con nuestro Señor. Y esta es su segunda venida. Entonces, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se refiere a los que durmieron, a los que partieron, a los que el Señor recogió de todas las edades, todos los que durmieron en Cristo. Los cristianos no mueren, los cristianos duermen. Así que todos los que partieron de esta tierra, siendo escogidos de Dios para ser novia de Cristo, esposa del Cordero, los que quedamos aquí hasta la venida del Señor, los que no veremos muerte, no precederemos a los que durmieron, al cuerpo de Cristo que está durmiendo de todas las edades, desde la cabeza hasta los pies, porque la primera resurrección es lo que sigue a esto, antes de encontrarnos con nuestro Señor en el aire, y esta será, y esta es su segunda venida. Sigo leyendo. Entonces, porque el Señor mismo, ahora leo del versículo 16, me van siguiendo, por favor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que antes de encontrarnos con el Señor en su segunda venida, primeramente el Señor Jesús ejecuta estas tres cosas en su descenso. Son los tres pasos del descenso del Señor Jesús. Entonces, Él desciende primero con voz de mando, segundo con voz de arcángel y tercero con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es la voz de mando? Lo hemos repetido en varias oportunidades. La voz de mando es la voz de aclamación, es el mensaje que trae a resurgimiento a los escogidos de Dios de esta edad. El mensaje de la hora es el mensaje que Dios le dio al séptimo ángel, al hermano profeta de Dios William Marion Branham. El mensaje que Dios le dio a él como mensajero para darle a la novia del Cordero es Cristo la palabra, es espíritu y vida, hoy produciendo una resurrección espiritual. Mucha atención, una resurrección espiritual en los escogidos de Dios.
Y esa resurrección es Zoe. Zoe es una palabra griega que representa, significa la propia vida de Dios. Zoe, la propia vida de Dios. Cristo, la palabra, trayendo a resurgimiento a la novia del Cordero. Un mensaje que nos prepara, un mensajero que nos ha traído el mensaje de la hora, la voz de aclamación. He aquí, el esposo viene, salir a recibirle. Luego dice, con voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Es la voz de resurrección. No de la resurrección general que será después del milenio, sino la resurrección primera, antes de encontrarnos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que la voz de arcángel es la voz de resurrección. Así como Él levantó a Lázaro de la tumba, Él le habló a él y le dijo, Lázaro, sal fuera. Dijo el profeta de Dios que si él no hubiera dicho su nombre, la resurrección general hubiese acontecido. Todos los muertos se hubiesen levantado. Así que en la primera resurrección, la voz de arcángel levantará a los suyos. ¿A cuáles suyos? A la novia de Cristo. Y luego dice, con trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios es la voz que nos reunirá en un lugar físico, geográfico, para ser trasladados por el poder eterno de la gracia de rapto. Amén. Para así estar siempre con el Señor. Aleluya, repito. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que en la trompeta de Dios seremos reunidos los que no vimos muerte, los que han visto muerte, los que fueron resucitados por el poder eterno de la voz de arcángel. Y aquella voz, la trompeta de Dios, nos reunirá para ser trasladados a la dimensión donde nos encontraremos con nada más ni nada menos con nuestro esposo espiritual, Jesucristo, nuestro Señor amado. Cuando pensamos en eso, todos los problemas y las pruebas parecen demasiado pequeñitas. Hermano, no escatimemos esfuerzos, ni recursos, ni ánimo para poder caminar fieles, obedeciendo su palabra, preparándonos para ese encuentro inminente con el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos hablando de la venida del Señor. Las tres venidas del Señor. Creo que la mayoría de nuestra congregación sabe que el Señor Jesucristo prometió venir 3 veces. Sus 3 venidas profetizadas en la Biblia. Para los amigos, los visitantes, queremos decirles que el Señor Dios ha prometido en su palabra que Él vendría por 3 veces. Ahora, el mensajero dice así, en el mensaje Ley o Gracia del 6 de octubre de 1954. Entonces, Dios escribió 3 Biblias. Dios hace todo en 3. Él escribió 3 Biblias. Amén. Estas 3 Biblias que el Señor escribió, aquí en este párrafo del mensaje no explica cuáles, pero Él después lo sigue explicando. Primera Biblia que el Señor escribió fue el zodíaco. Amén. Las estrellas. Allí está el pensamiento expresado de Dios. Luego su segunda Biblia fueron la pirámide de Keops. Aquella gran pirámide que construyó
el profeta Enoc. 7 escalones, nunca vieron la piedra de corona, no fue colocada allí físicamente, y sabemos que dentro de la gran pirámide hay 7 escalones para entrar a la cámara del rey. Entonces, aquello fue el pensamiento de Dios, una Biblia. Y la tercera Biblia es la que tenemos en forma escrita. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hay una cuarta Biblia. Y esa Biblia, dijo el apóstol Pablo, vosotros sois nuestras cartas leídas de todos los hombres, expedidas por nosotros, no con tinta, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces hay una cuarta Biblia hoy sobre la tierra, y es la novia del Cordero. Y hay una quinta Biblia más, o un quinto evangelio, y son las verdaderas madres cristianas. Aleluya. La quinta Biblia o el quinto evangelio. Muy bien. Pero el profeta se refiere a las 3 Biblias. Dios hace todo en 3, porque 3 es el número de perfección. Él escribió 3 Biblias. Él tiene 3 venidas de Cristo. ¿Cuántas venidas de Cristo? 3. Hay 3 dispensaciones de gracia. Hay 3 personas en la deidad. Mejor dicho, 3 manifestaciones de la sola persona en la deidad y todas esas cosas. Hay 3 dispensaciones. La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Hay ley, hay gracia y hay reino. Amén. Entonces, hay Padre, es el primer oficio del gran Dios Todopoderoso. Hijo, el segundo oficio del gran Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, el tercer oficio del gran Dios Todopoderoso. Un Señor y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, pero aquí nos habla de 3 venidas de Cristo. Amén. Sigue diciendo en el mensaje La Deidad de Jesucristo del 25 de diciembre de 1949. El así dice el Señor. El mensaje está de la siguiente manera. Jesús viene 3 veces. Amén. 3 veces. Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. Amén. Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. Y Él viene la tercera vez con su iglesia. Repito, si usted tiene cómo anotar, sería muy importante. Porque estas son las verdades de la gran verdad de Dios que vino al profeta Elías. Y hoy nosotros no podemos decir ni más ni menos que lo que dicen las cintas para los hijos de Dios, a los cuales somos responsables y llegamos con el Evangelio de Cristo para esta edad, anhelando que estas palabras produzcan el efecto benéfico. ¿Y cuál es el efecto benéfico? No burlarse de la venida del Señor de ninguna manera, sino prepararse con temor y temblor, porque así como Él vino en su primera venida para redimir a su iglesia, Él prometió en este tiempo, al final de la séptima edad de la iglesia, venir en su segunda venida a recibir a su iglesia. Entonces, Él vino la primera vez para redimirla. Él viene la segunda vez para recibirla. Y Él promete venir la tercera vez con ella. Amén. 3 venidas. Primera venida para redimir su iglesia, para redimirnos. Segunda venida para recibirnos. Y tercera venida con su iglesia. Amén. Ya vamos a ver escrituras
que respaldan lo que el profeta de Dios nos habló. Amén. Todo en la Biblia corre en series de trinidades. 3. Pero todo en el mismo Cristo. Amén. Él, recuerden, la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia y la tercera vez con su iglesia como rey y reina. Amén. Del mensaje del libro Preguntas y Respuestas del 3 de enero de 1954. Cristo viene 3 veces. La primera vez, Él viene para redimir a su iglesia. ¿Es correcto esto? Amén. La segunda vez, Él viene a recibir a su iglesia. Y la tercera vez, Él regresa con su iglesia. ¿Ve? Él viene a redimirla. Él viene a raptarla y llevársela en el tiempo de las plagas y demás. Y regresa con ella para entrar al milenio y vivir con ella por 1000 años. Aleluya. Ahora vamos a la Biblia. Aunque lo que estamos leyendo del mensaje es la Biblia revelada. Amén. Para los creyentes del mensaje, hemos entendido que el mensaje no es otra Biblia. El mensaje es la revelación, la explicación de la Biblia. Porque al que le fue otorgado el ministerio de la interpretación perfecta de las Escrituras es a un profeta mayor. Porque la palabra profeta, en todo el sentido de su significado, es divino intérprete de su palabra. Ahora, no es el hombre interpretando la palabra, es el oficio profético, el Espíritu de Dios dado al profeta, y el Espíritu Santo a través de él trajo la divina y correcta y perfecta interpretación de la palabra, de las Escrituras, para esta edad. Así que el mensaje de Lutero fue la primera luz que iluminó un texto de la Escritura, la justificación por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Fueron textos que la primera luz iluminó. Ahora, la segunda luz, que fue la luz de Juan Wesley, trayendo la santificación, el mensaje de la santidad. Amén. Fue la iluminación. La segunda luz iluminó la Escritura. San Juan capítulo 17, versículo 17. La edad pentecostal trajo la restauración de los dones. La promesa de Joel capítulo 2. Amén. Hermanos amados, pero para la final edad, para este tiempo del fin, el mensaje del mensajero de la séptima estrella, del profeta de Dios, traería la cuarta luz, conforme el mensaje de la restauración del árbol novia. Y la cuarta luz tiene una gran característica. Esta luz es eterna. Esta luz no tiene límite. Y no vino para alumbrar 1, 2 o 3 textos de la Biblia, sino que vino para alumbrar, para darnos luz de toda la Escritura. Porque la novia se viste de toda la palabra de Dios. Así que el mensaje no es otra Biblia, es la revelación de la Biblia. Amén. Gloria al bendito nombre de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer conforme San Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer 2 escrituras de cada venida prometida del Señor. Vamos primeramente a ver su primera venida. Ahora, en su primera venida, hermanos amados, podríamos leer docenas de textos, pero por causa del tiempo, no queriendo retenerlos ni cansarlos,
vamos a tomar dos porciones de la palabra de Dios, dos textos. No digo dos versículos, sino dos textos. Amén. Pueden ser varios versículos, pero voy a hacerles una pregunta. No pudiendo escuchar su contestación, pero su esposa, su esposo o sus hijos o su hermano o hermana sí le va a escuchar. Y sobre todo Dios, si es que acaso usted se encuentra solo físicamente en su hogar. Su primera venida, ¿con qué objetivo fue? Amén. Esperamos que lo tengan claro. San Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Aquí está el objetivo, el propósito de su primera venida, de la primera venida de Cristo. Salvar a su pueblo de sus pecados. Salvarnos, redimirnos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Amén. Así que su primera venida. Aquí estamos leyendo de San Mateo capítulo 1, ya en el tiempo de su primera venida. Así como hoy estamos en el tiempo de su segunda venida. Miremos los paralelos perfectos. María recibió el mensaje del ángel. Y producto de la fe al mensaje del ángel, ella quedó embarazada. En ella vino una palabra simiente que creó la célula de sangre del tabernáculo santo del Espíritu Santo. Y en ese tiempo el Señor lidió con José, un hombre sincero, un hombre que quiso dejarla secretamente a María y cargarse él toda la culpa. Él se iba y él sabía que a él, si él algún día regresaba, lo iban a apedrear, le iban a echar toda la culpa, diciendo que él había estado con ella aún sin antes haberse recibido la bendición de los votos que ellos ya habían dado. Porque antiguamente, primeramente daban los votos, luego la ceremonia y luego ellos convivían como marido y mujer. José ya era esposo de María. ¿Por qué? Ya estaba María, la palabra dice, ya estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir? Ella ya le había dado un voto. Y voto equivale a casamiento. Ningún verdadero creyente y ninguna verdadera creyente dará alguna vez un voto a la aventura. No. Ni tampoco se unirá con yugo desigual bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo el Señor está en su corazón. Y esa es la razón más fuerte que puede tener un soltero, de no enredarse, de no dar un voto a la ligera y a la aventura. Porque para él o para ella, hablando de personas solteras, para él o para ella, la escogencia de una novia, la escogencia de un novio, es algo serio. Amén. Gloria al bendito nombre del Señor Jesucristo. Porque el voto es hasta que la muerte los separe. Así que no es un juego, no es un chiste. No es de que la jovencita esté coqueteando con uno y con otro y que él esté tratando
de jugar con los sentimientos de una y otra hermana, sino que debe haber realmente un carácter serio, el carácter de Cristo en sus hijos. Los jóvenes creyentes del mensaje de la hora, ellos no andan de picaflores, ni de coquetos, ni de coquetas. Ellos son personas, ellos son caballeros y damas. Si todavía no han dado un voto, si están solteros, recuerden, hay un esposo, Cristo. No están solteros en lo espiritual. Cristo es su esposo. Ustedes son parte de la novia del Cordero, parte de la palabra. Pero en cuanto al yugo con una pareja, hay que orar. Hay que orar. Yo inserto esta parte, me siento guiado a decirla. Hay que orar con seriedad, profundamente. Porque como dijo el profeta de Dios en el mensaje, escogiendo una novia, puede usted echar a perder su vida, su futuro. Recuerde, no es solamente ver lo físico. Es más, Él nos ha mandado a ver principalmente el carácter, la belleza interna, aquella belleza que no lo ven los ojos naturales, sino que lo puede ver el corazón, bajo el discernimiento correcto de la palabra del Señor. Jesucristo no viene en su segunda venida a llevarse cualquier clase de mujer. Él viene a llevarse una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Aleluya. Bien, entonces María, una virgen, una doncella, que reunió todos los requisitos físicos, pero sobre todo, el Señor Dios, el gran Jehová, puso sus ojos en ella. Amén. Y ella fue el instrumento de las manos de Dios, la esclava del Señor, la sierva del Señor, una creyente genuina, para que en ella quede embarazada del Señor Jesucristo, para ser manifestado para la salvación en ese tiempo y redención de todos nosotros. Amén. Entonces, aquí leemos algo referente al tiempo de su primera venida. Recordemos que su primera venida fue para redimir a su iglesia, para ir al Calvario, para llevar sobre Él todos nuestros pecados y pagar el precio requerido por el Señor como expiación, salvándonos, porque la ira de Dios, la justicia de Dios era para los pecadores, pero en la ley de redención se permitió un pariente redentor. Así que su primera venida fue un pariente redentor tomando tu lugar y el mío. Por eso debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Oh, grande es el amor de Dios. Ahora, el texto de Isaías 7:14, conocido por la mayoría de ustedes, amados hermanos. Como lo dije, si hay algún visitante, le invito, le aconsejo que tome nota, porque si usted nunca había escuchado esto, por la gracia de Dios lo está oyendo, pero no solo para que sea un conocimiento y diga qué bueno que aprendí algo más, sino para que usted entre como actor de su segunda venida. ¿En qué parte, en qué rol? Por la gracia de Dios, siendo parte de la esposa del Cordero, aquella a la cual el Señor viene a levantar. Isaías 7:14 nos dice así. Estoy hablando un poco más pausado, más suave, porque mi hija me hizo caer en cuenta que cuando yo comienzo a hablar y alzo la voz, luego quedo ronco. Entonces es mejor hablar un poco más pausado y de esa manera podemos finalizar con la voz un poco mejor. Bien, Isaías 7:14. El Señor habló de esta manera, 714 años antes de su primera venida. Amén. Y ahí es donde durante todo ese tiempo habían burladores, diciendo, a ver, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es la venida del Señor. Nada pasa, lo hemos esperado, las vírgenes se han preparado y nada ha pasado. Pero aquellos burladores, sabemos cuál es su final. Lamentablemente, ningún burlador de la palabra de Dios, ninguno que blasfeme en contra del Señor y no se haya arrepentido, podrá tener vida eterna.
Dios demanda respetos a su palabra, a su venida. Isaías 7:14, esta profecía del profeta Isaías fue 714 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. No dice María concebirá, porque muchos dicen, muéstreme el nombre de William Branham en la Biblia. Amados hermanos, no fue dicho María vendría, no fue dicho Jesús vendría, fue dicho Emmanuel. Entonces, Dios encerró todos los misterios de su primera venida en su palabra, así como Él ha encerrado los misterios de su segunda venida en su palabra. Y Él nos envió su mensajero para traernos la revelación, la aclaración de los símbolos y los misterios y las parábolas de su palabra. Porque Él a la simiente de Abraham no le esconderá ningún secreto. Él nos revelará por medio de Amós 3:7, por medio de su orden profético, todo lo que la novia requiere para poder irnos en el rapto. Él nos envió el mensaje, Él nos envió la palabra, Él nos ha enviado su voz. Y allí, hermanos amados, está todo lo que hoy requerimos. Aleluya. El Espíritu Santo nos ha dado su promesa, su mensaje, su palabra, su vindicación, para que nos preparemos y sepamos lo que estamos esperando en fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Muy bien, amados hermanos. Y dará a luz un hijo. Ese hijo fue el Señor Jesús. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Muy bien. Recordemos que su primera venida también tuvo un precursor, que fue el cumplimiento de Isaías 43, el cumplimiento de Malaquías 3:1. Entonces, su primera venida tuvo un precursor, y el precursor fue Juan el Bautista. Aleluya. Ahora, vamos a citar dos escrituras de su segunda venida. Luego citaremos dos escrituras de su tercera venida. Oraremos y encomendaremos a la iglesia amada en las manos del Señor, para luego, si Dios lo permite, para el domingo, volvernos a conectar y seguir recibiendo las bendiciones del gran Dios Todopoderoso. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a leer del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Esta profecía de Malaquías fue antes de la venida de Cristo. Y esta escritura fue hablada no para su primera venida. Ojo, esta escritura fue hablada para su segunda venida. Porque lo que causó que los fariseos, saduceos, se confundan totalmente y hayan sido cegados por el Señor a su primera venida, una de las razones o una de las causas que conllevó a ellos su ceguera fue que ellos tenían todo mezclado. La primera segunda y tercera venida del Señor la estaban apuntando a la primera venida. No comprendían esto. Así que fueron cegados por el Señor, y cuando el gran Dios Todopoderoso hecho carne vino en su primera venida, ellos lo crucificaron, lo rechazaron. Hoy sucede exactamente igual. El sistema denominacional es el sistema ecuménico bajo el ungimiento de la gran ramera. Ellos, la Odisea, han rechazado al mensajero de la segunda venida del Señor, y si rechazan al mensajero de la segunda venida del Señor, no podrán estar preparados para su segunda venida, sucediendo exactamente lo mismo que en su primera venida. Malaquías 4:5 nos dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sabemos que el día grande y terrible de Jehová es la gran tribulación. Cuando somos levantados para encontrarnos con el Señor en su segunda venida, hermanos amados, entonces sobre la tierra comienza aquel grande y terrible día
de Jehová, que es el período de los 1260 días o 3 años y medio de grande tribulación, cuando sobre la tierra aparecerán Moisés y Elías, los dos olivos, los dos testigos, los dos profetas para Israel, para que los 144,000 escogidos de Dios, el remanente de Israel, Benjamín, ellos reciban el mensaje que nosotros estamos recibiendo, sean bautizados en el bautismo como nosotros hemos sido bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo, y reciban el Espíritu Santo igual que nosotros hemos recibido. Ahora, ya no habrá gracia para los gentiles, sino que la gracia llegará a Israel. Y los dos profetas que profetizarán todo ese tiempo serán Moisés y Elías. Moisés, el profeta de la ley, y Elías, el profeta de la justicia de Dios, trayendo sobre la tierra la grande tribulación, porque ellos tendrán poder para cerrar los cielos en el tiempo de su profecía y que no haya lluvia, y también tendrán poder, ¿para qué? Para convertir el agua en sangre. Está hablándonos de las características del profeta Moisés y el profeta Elías. Amén. Muy bien, amados hermanos. Esto en cuanto a la segunda venida del Señor, la Escritura. Ahora, otra porción que nos habla de su segunda venida es conforme San Mateo capítulo 17, versículo 11. Esto nos habla de su segunda venida. Ya leímos Primera de Tesalonicenses 4, porque nos habla también ahí de su segunda venida. Pero ¿qué nos dice San Mateo 17, 11? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Así que Jesucristo será enviado después de el mensaje que traerá la restauración de todas las cosas. El cielo lo retuvo hasta el tiempo de la restauración, hasta este tiempo. Y en el tiempo de la restauración de todas las cosas, el cielo se abre, amén, estamos hablando de una dimensión, y el Señor Jesucristo ha descendido, su venida, su segunda venida ya ha empezado, el rapto ya ha dado su comienzo con el primer paso del descenso del Señor, voz de aclamación. Así que así como José, María estaban en el tiempo de la primera venida del Señor, nosotros también estamos en el tiempo de la segunda venida del Señor. Amén. Ahora, escrituras que nos hablan de la tercera venida del Señor, porque la primera venida fue para redimir a su iglesia. Amén. La segunda venida es para encontrarse con su iglesia. Pero la tercera venida, recordemos, es para venir con su iglesia para entrar en el milenio. ¿Cuándo será entonces la tercera venida del Señor? Porque entendemos que su primera venida ya vino. Entendemos que estamos en el tiempo de su segunda venida. Pero ¿cuándo será el tiempo de su tercera venida? Será al final de la gran tribulación. ¿Dónde lo encontramos? Hermano Cristian, dirían ustedes. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 en adelante hasta el versículo 16. Vamos a leer. Esta es la escritura clave de su tercera venida. Hermanos amados, qué hermoso es lo que vamos a leer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Recuerden que caballo representa poder. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Aquí en este versículo les anticipo, mis amados, aquí está la novia viniendo con él. Aleluya. Así que la que sube en el rapto, en su segunda venida, juntamente con la novia judía, porque así como para los gentiles hubo 7 edades y estamos en la séptima, amén, aunque el Señor nos ha llamado espiritualmente a salir de la Odisea y entrar en la piedra de corona, que es Cristo, la palabra, y el ministerio del mensaje de la piedra de corona le fue dado al séptimo ángel. Y cuando recibimos el mensaje, hermanos amados, con un nuevo nacimiento y el sello de Dios en nuestras almas, estamos entrando a la piedra de corona, la cual es Cristo, la palabra, lo perfecto. Porque cuando venga lo perfecto, dijo el apóstol Pablo, lo que es en parte será quitado. Así que la novia de Cristo, la novia del Cordero, no solamente la gentil, sino la judía, porque también para el pueblo judío hubieron 7 edades de la iglesia. Y la novia judía y la novia gentil, por fe, hermanos, sentados en la cena de bodas del Cordero, porque después del encuentro en el aire con el Señor, en aquella gran ceremonia nupcial, porque aquí sobre la tierra nosotros damos el voto, pero allá en el aire habrá esa gran ceremonia, amados hermanos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que, aunque podemos por su gracia revisar, ver por la palabra, que su primera venida fue para redimirla, su tercera es para venir con ella, pero la venida más especial ahora para nosotros, entendiendo que las 3, hermanos amados, sin precedentes, algo demasiado glorioso, cosas que van más allá de nuestro entendimiento, cosas que ninguna atracción del mundo podrá compararse. Realmente que Dios tenga misericordia de aquellos que no entienden que la venida del Señor es lo más grande que puede haber. Pero la venida más gloriosa para nosotros y de más importancia es su segunda. Y es ahora donde debemos de estarnos preparando, vistiéndonos de toda palabra. ¿Para qué? Para que en el versículo número 14 de Apocalipsis 19, nosotros vengamos con el Señor en su tercera venida. Bien, Apocalipsis 19:14. Estamos terminando. Y los ejércitos celestiales. ¿Cuáles son los ejércitos celestiales? La novia de Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Aquí nos está hablando de que él descenderá con los ejércitos celestiales a la gran batalla del Armagedón, y con su espada aguda sale para herir con ella a las naciones, y obtendremos la victoria de aquella gran batalla, y se establecerá la paz sobre la tierra. Satanás será preso, atado por la cadena de circunstancias durante 1000 años. Y durante 1000 años habrá el gran reino milenial. Él y ella, el rey y su reina, Cristo y su novia, sobre la tierra. Aleluya. Pero para establecer el milenio, para entrar en el milenio, se requiere su tercera venida. Y será al final de la cena de bodas del Cordero. En el cielo, pero aquí en la tierra, al final de la grande tribulación. Y al final de la gran tribulación, habrá una gran batalla que será la batalla de Armagedón. El lugar escogido para esa batalla será el valle de Megido, en Israel. Entonces, amados hermanos, es importante que veamos todo esto, pero lo más importante es que nos preparemos
como novia de Cristo. Bien, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para terminar, hermanos amados, sabemos que Adán engendró a Set. Set tuvo hijos. Abel fue hijo de Adán, pero Abel fue un mártir por causa de la revelación de la simiente. Cuando él entendió que la causa de haber sido sus padres expulsados del huerto del Edén fue por el pecado de una falla, de una transgresión sexual. Sangre lo sacó a él del huerto del Edén, su padre representándolo. Pero sangre de un inocente Cordero perfecto de Dios lo traería de nuevo. Por eso él colocó sobre el altar de piedra su amado Cordero. Lo degolló y hizo una expiación. El Señor vio con agrado. Pero la ofrenda de Caín, de aquel intelectual, de aquel creyente que realmente no era un genuino, sí era un religioso, pero en él estaba la simiente de la serpiente, un burlador de la venida del Señor. Cuando él vio que su ofrenda no fue aceptada, entonces, cuando él vio que no podía creer todo el mensaje de la hora, entonces se llenó de celo y de envidia de su hermano y lo mató. Sabemos que la sangre de Abel, el Señor dijo, clama desde la tierra. Pero hay una sangre que clama más fuerte y es el mensaje de la hora, la voz de la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, pero el séptimo hijo de Adán fue Enoc. Enoc, amados hermanos, fue un profeta mayor sobre la tierra. Fue un profeta de Dios. Y es tremendo, hermanos. Es realmente maravilloso que desde Génesis Enoc estaba profetizando ya la tercera venida del Señor. Entonces vamos al libro de Judas y terminamos conforme el libro de Judas, el versículo número 14. Vamos a leer una profecía que Judas, el apóstol, resalta por el Espíritu Santo de Enoc. Dice así, Judas, libro de San Judas, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Amén. Diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aleluya. ¿De qué está hablando Enoc? ¿O de qué habló Enoc antes de ser trasladado? Porque Enoc no vio muerte. Enoc fue raptado. ¿De qué habló Enoc antes de ser raptado? Habló de las venidas del Señor y profetizó de su tercera venida. He aquí el Señor vino con sus santas decenas de millares. La novia de Cristo son esas santas decenas de millares. Verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que los burladores de la venida del Señor tendrán su pago. Esperamos en el Señor que su gracia cause que hayan burladores hoy que se arrepientan. Aquellos que dicen, el Señor no viene, eso es una mentira, eso solamente es un negocio de los pastores. No, mis hermanos, aunque entendemos que la mayoría de predicadores sobre la tierra lo hacen solamente por el lucro, así como Balaam. Pero así como hay un falso ministerio, hay un verdadero ministerio que no predica por lucro, sino por amor a las almas, porque esas almas requieren el alimento espiritual en su debido tiempo. Mis amados, para mí, como ministro de este glorioso mensaje, pastor de la iglesia Tabernáculo Nido de Águilas, ha sido un grande honor hablarles de esta gran verdad de la palabra de Dios, las tres venidas del Señor.
Vamos a orar. Si alguno de ustedes tiene una petición especial, levante sus manos al cielo y oremos, por favor, que ninguno en el hogar, ninguno se quede sin orar. Que ustedes ahora mismo recuerden que la oración cambia el rumbo de todas las cosas. Queremos hacer manifiesto las peticiones, las oraciones, las necesidades de sus hijos, las necesidades de su pueblo. Padre celestial y amoroso Señor Dios, te agradecemos por tu eterna palabra. Te agradecemos por tu gran promesa y la vemos cumpliéndose, Señor. Su primera venida, Padre, la primera venida de Cristo, aunque hubieron burladores, aunque la mayoría no te aceptó, pero tú nos redimiste de la maldición de la ley, Señor. Gracias, Padre, porque tú llevaste sobre tus preciosos hombros todo el peso de nuestros pecados. Tú decidiste en el Getsemaní hacer la voluntad del Padre e ir a la cruz. Entonces toda la ira del Padre fue derramada en aquel cuerpo santo que sufrió la muerte, que sufrió el desprecio. Pero cuando el aguijón de la muerte fue colocado en Emmanuel, el aguijón quedó incrustado en su santo y bendito cuerpo. Pero ahora aquella abeja de la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros, porque el que tiene las llaves del Hades y de la muerte eres tú, oh gran conquistador. Ahora tú prometiste, Señor, venir en deidad a través de las 7 edades de la iglesia y levantar y formar una novia, la cual estará lista y preparada con el mensaje de la voz de aclamación, con el mensajero, porque así como tú tuviste un mensajero para tu primera venida, ahora en tu segunda tú tienes un mensajero. Por lo tanto, Señor, oramos por tu segunda venida y decimos, como está escrito en el libro de Apocalipsis, ven, Señor Jesús, porque el Espíritu y el esposo y la esposa, el profeta, decimos, ven, Señor. Decimos una misma cosa. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo ruego por las cargas y peticiones de tus hijos. Sean benditos por tu palabra cada uno de ellos. Señor, ruego por sus hogares. Ruego que no falte, Señor, ningún bien. Ruego que tú seas, amado Padre, fortaleciendo al cansado, aumentando las fuerzas del débil, sanando al enfermo. Señor, libertando al cautivo. Querido Dios, te lo pido. Y así, Señor amado, te adoremos en espíritu y en verdad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabanzas sean dadas al Señor Jesucristo. Finalizo leyendo del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Lo siguiente, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios les bendiga. Un feliz descanso, una buena noche. Y si el Señor nos lo permite, para este domingo a las 9:30 de la mañana estaremos conectándonos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.